Parecía una caja ordinaria. La madera era vieja y desgastada. Los cierres eran de latón pesado y la tapa tenía incrustaciones de un símbolo de plata ornamentado. Mi padre me lo heredó después de que el Estado lo ejecutara por asesinato. No dejó explicaciones ni instrucciones, solo la pequeña y misteriosa caja de madera. Al principio pensé en tirarla al río. Lo último que quería era un recuerdo del hombre que había abandonado a su hijo a favor de una vida de violencia. Pero, siendo la persona débil de voluntad que soy, mi curiosidad pronto me abrumó y no pude soportar más el misterio de la caja. Abriría la caja. Sin embargo, fue más fácil decirlo que hacerlo. Los intentos de abrir los pestillos con mis manos solo arrojaron dedos raspados y uñas rotas. Se rompieron destornilladores, se rompieron martillos y se quemaron motores de perforación, pero el contenido de la caja permaneció fuera de mi alcance, encerrado en una tumba de madera decidida a no revelar sus secretos. Eventualmente me di por vencido, haciendo lo que siempre he hecho cuando no puedo obtener lo que quiero. Me dije a mí mismo que lo que fuera que había dentro no valía la pena el esfuerzo, e hice lo mejor que pude para olvidarlo, pero la caja no me permitía olvidar tan fácilmente, y una noche, mientras dormía, se abrió sola. Me desperté con una espeluznante luminiscencia plateada que llenó mi habitación y una profunda sensación de frío penetrante que enfrió los alrededores hasta una quietud absoluta. Cuando me senté en mi cama, me invadió una sensación de desconocimiento, como si me hubieran transportado a algún lugar que se parecía mucho a mi dormitorio, pero que era el hogar de alguien o algo más. La luz plateada emanaba debajo de la puerta de mi armario, dando una sensación de irrealidad a todo lo que se bañaba en su pálido brillo, proyectando extrañas sombras que parecían arrastrarse y moverse en el rabillo del ojo. Podía sentirme poniéndome de pie, aunque no me había propuesto hacerlo, y lentamente en silencio me arrastré hacia el armario. Mis dedos rozaron la perilla, retrocediendo por un momento por el frío penetrante. Luego, resuelta y firmemente, lo agarré, abriendo la puerta para revelar la caja. Las bisagras se habían abierto de par en par. La luz que se derramaba era penetrante e intensa. Mis ojos se llenaron de luz y sentí como si fuera a estallar pronto, pero no podía apartarlos. Podía sentirme caer, lentamente, hacia un abismo de luz plateada que envolvía mi horizonte y se convertía en todo mi ser. Justo antes de que me tragara, la caja se cerró de golpe y me encontré en el suelo, con la mejilla empapada de sudor apretada contra la madera fría y áspera de la caja. Me empujé de nuevo a mis pies. La espeluznante luz plateada se había ido y mi habitación parecía una vez más mía. Sin embargo, algo todavía no estaba bien. La mejilla que había tocado la caja palpitaba con un dolor ardiente. Entré al baño y encendí la luz, jadeando ante mi grotesco reflejo. El símbolo en la parte superior de la caja estaba grabado a fuego en mi mejilla. Extendí la mano para tocarlo, pero al hacerlo se desvaneció. La marca no ha sido el único recuerdo que me ha dejado la caja. Puedo sentir una presencia en mí, un invitado no deseado dentro de mi mente. Me encuentro perdiendo el tiempo, despertando en lugares extraños con sangre salpicada en mi ropa, pero eso no es lo que más me preocupa. Lo que más me preocupa es la llamada que recibí ayer de mi abogado, pidiéndome aclaraciones sobre la enmienda que había hecho a mi testamento. Se preguntó por qué lo único que quería dejarle a mi hijo cuando muriera era una caja de madera que no se podía abrir.